De Leviatán al Mesías. El día 5 revela el plan de Dios. ¿Recuerdas que vimos en mi video de cómo se interpreta la Biblia que hay 4 niveles de interpretación bíblica? Literal, que es tal y como se lee, significa lo que estás leyendo. 2, simbólica, lo que lees es un símbolo de otra cosa. 3, profética, que te está hablando de cosas que van a suceder en el futuro. Y 4, alegórica. Con esto en mente, comencemos a escudriñar el día 5 de la creación. Pero antes, si no lo has hecho, dame like, suscríbete y comparte para llegar a más personas. Génesis 1 del 20 al 25 nos dice que dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. En hebreo, estos monstruos marinos, la palabra que se usa aquí en la Biblia es la palabra taninim, que es el plural de la palabra tanim en hebreo. En español son monstruos marinos, que engloba varios tipos de animales: serpientes marinas, dragones y cocodrilos. Y todo ser viviente de las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Si leemos literalmente en el primer nivel de interpretación, estos monstruos marinos o tanín son grandes serpientes marinas conocidos como dragones, pero simbólicamente representan algo más. Analicemos. Dice que estos monstruos son marinos. En la Biblia, el agua o el mar significa otra cosa. Es un símbolo de pueblos, naciones y multitudes. En Apocalipsis 17:15 nos dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí entramos en el nivel de interpretación simbólico. La Biblia se interpreta a sí misma, no necesitas buscar otra cosa. Dentro de la misma Biblia, buscándole vas a encontrar el significado de las cosas. Entonces aquí vemos que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero bueno, ¿y esos monstruos del mar o monstruos de las naciones? Porque es mar a la vez, pero simboliza naciones. ¿Quiénes eran esos animales? ¿Es un simbolismo de algo más? Escudriñemos. Monstruos marinos. Isaías 27:1 dice: en aquel día, esto se refiere al final de los tiempos, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a 3 seres. 1 es el Leviatán, serpiente veloz. 2, el Leviatán, serpiente tortuosa. Y 3, matará al dragón que está en el mar. Estos 3 seres son tanín, de los mencionados en el día 5 de la creación. Vemos que los 3 son tipos de dragones de la familia de las serpientes. Ahora vamos a ver quiénes son estos monstruos marinos. En Job 41 nos dice del Leviatán que es una criatura marina temible e invencible, que esparce el desaliento. En Job 41:34 dice que Leviatán menosprecia a todopoderoso o arrogante y que es el rey sobre todos los soberbios. ¿Te suena? ¿Te suena a alguien más? Fíjate lo que dice en Ezequiel y vamos a ir haciendo los paralelismos. En Ezequiel 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí esta parte de Ezequiel se está refiriendo a Satanás. En el Salmo 74, 13, 14 dice que Dios dividió el mar con su poder y que quebrantó las cabezas de los monstruos de las aguas. Dice: magullaste las cabezas del Leviatán. Entonces ya sabemos que el Leviatán era una criatura marina temible, invencible, que esparce el desaliento, que es rey sobre todos los soberbios y que fue quebrantado por Dios y sus cabezas fueron machucadas o magulladas, es decir, que tiene varias cabezas. Esto está profetizado en Génesis 3:15. No te olvides de esto. Ahora vamos a ver por partes. Vamos a ver en dónde nos hablan de otras bestias que podamos comparar o buscar un paralelismo con estos 3 leviatanes. Si vemos en Apocalipsis 12, del 3 al 4 dice: he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Justo como el leviatán, tiene muchas cabezas.
y en sus cabezas tiene 7 diademas. En las cabezas esto representa poder espiritual. ¿Y quién es ese dragón? Vamos a ver en Apocalipsis 12:9, dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo. Es el diablo, el calumniador. Eso significa diablo. Y Satanás, adversario u oponente, eso significa. El cual engaña al mundo entero. Entonces ya vemos que el dragón, que es mencionado cuando nos hablan de el Leviatán, las 3 bestias, es Satanás. La segunda bestia que menciona Apocalipsis dice en Apocalipsis 13:1: vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es otra bestia, no es la misma. También tiene 7 cabezas y también tiene 10 cuernos, pero esta en sus cuernos lleva 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Si te fijaste en la bestia pasada, las coronas o las diademas están en las cabezas. Pero en esta segunda bestia marina lleva las coronas en sus cuernos, no en sus cabezas, en sus 10 cuernos. Entonces eso habla de que esta bestia va a tener un poder terrenal. Entonces esta bestia representa al anticristo. Va a tener un poder en la tierra en representación de Satanás. Ahora busquemos la tercera bestia que viene en el Apocalipsis. Y dice, Apocalipsis 13:11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de cordero, pero hablaba como de dragón. O sea, parecía tiernito, pero era realmente un dragón. ¿Y cómo se llamaba esta tercera bestia? En Apocalipsis 16:13 nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, dragón, bestia, y la tercera bestia es falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces ya sabemos quiénes son cada una de estas bestias. El dragón es Satanás, la bestia marina es el anticristo y la bestia que subió de la tierra es el falso profeta. En Apocalipsis 19:20 nos dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Se refiere al anticristo y al falso profeta. En Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba, el dragón, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, los 3 fueron aventados al lago de fuego y azufre al final de los tiempos y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es después del milenio. Satanás siempre ha sido un imitador de Dios, pues quiere ser como Él. Y así, como Dios se nos presenta como Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, Satanás lo imita y se nos presenta como el dragón, la bestia que sube del mar o el anticristo y el falso profeta. Veamos la comparación de las 3 bestias del Leviatán con estas 3 bestias del Apocalipsis y nos daremos cuenta que el Leviatán, serpiente veloz, es el equivalente al dragón que es Satanás en Apocalipsis 12:19. Porque ambos representan el poder maligno primordial, son serpientes marinas y son enemigos del plan de Dios. La segunda bestia, Leviatán, serpiente tortuosa, es el equivalente a la bestia de 2 cuernos o falso profeta, porque ambos tienen un carácter engañoso y torcido y representan la falsedad y la corrupción espiritual. Muchos dicen que este falso profeta puede ser una persona o puede ser un sistema religioso que le dé poder o que ayude a que se entrone el anticristo en este mundo. El dragón que está en el mar es equivalente a la bestia que sube del mar, el anticristo. Ambos emergen del mar, símbolo del caos, de la confusión y de las naciones que se rebelan contra Dios. Y en Isaías 27:1 y el Salmo 74:14 nos dice que Leviatán fue vencido por Dios. Y también en Apocalipsis 19:20 se nos dice que el dragón, la bestia y el falso profeta serán vencidos por Cristo. Todos son derrotados en el juicio final por Dios mismo, mostrando su supremacía sobre el mal. La batalla está ganada. Los tanín, como vemos, no son solo monstruos marinos.
Simbolizan a Satanás, al anticristo y al falso profeta, y son una profecía de que emergerían en las naciones una lucha contra Dios y su pueblo para estorbarle en su camino. Pero Dios siempre tuvo su plan de salvación, y el plan siempre fue Jesús. En Colosenses del 2 al 15 vemos victoria en la cruz sobre las potestades malignas. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta derrota se profetizó cuando se nos dijo que Dios le magulló las cabezas a Leviatán en el Salmo 74 del 13 al 14. En Génesis del 3 al 15, Dios le dijo a la serpiente del Edén, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el linaje de la mujer. Y este linaje te herirá en la cabeza, representando a Jesús, y tú le herirás en su camino, representando a Jesús y a todo su pueblo. El enemigo ha tratado de dañar nuestro caminar toda nuestra vida desde el principio, mediante el pecado. Pero la simiente de la mujer, Jesucristo, le aplastará la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Esta imagen conecta proféticamente al dragón y a los leviatanes, porque en ambos Dios los vence y les aplasta la cabeza. Entonces, como ves, del Leviatán al Mesías, del caos en el mar de las naciones al reino por venir de Dios. El día 5 revela mucho más que biología. Revela la batalla espiritual entre el bien y el mal por la salvación de nuestra alma. Pero Dios tiene todo el poder y el control sobre el caos. Y también sobre tu vida si tú le permites darte la victoria. Sígueme, dame like y comparte. Bendiciones.